y el tema de hoy es el siguiente: urticaria. La urticaria se va a definir como un síndrome reaccional, tanto de la piel como de las mucosas, caracterizado por la aparición de ronchas y o angioedema. Todo esto provocado por el edema vasomotor transitorio y circunscrito, que tiende, tomen en cuenta, a durar horas. Puede haber recidiva y tiene tres orígenes: origen inmunitario, origen no inmunitario o un origen desconocido. La frecuencia de la población en general va del 1 al 2% hasta el 20%. Sin embargo, es de suma importancia que consideremos que va a predominar la urticaria en mujeres de entre 40 y 50 años de edad, considerando que el dermografismo es del 3%. El edema colinérgico se presenta pasados los 20 años de edad. ¿Y qué sucede en los niños? Estos están mucho más relacionados con infecciones virales y bacterianas. También es muy importante considerar que en un 30% de los casos se va a encontrar una razón identificable. Y de este 30%, 2/3 partes se autolimita. Hablando específicamente de la etiopatogenia que va a provocar la urticaria: el consumo de alimentos, ciertos fármacos, alérgenos inhalados, trastornos psiquiátricos, enfermedades sistémicas, procesos que permiten el depósito de complejos inmunitarios, procesos que permiten la activación del complemento o inclusive la acción de agentes físicos. Hablando específicamente de los fármacos, los más comunes son el consumo de penicilinas, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, diclofenaco o el ibuprofeno, laxantes, sedantes, tranquilizantes, anticonceptivos. En cuanto a las infecciones bacterianas, las más comunes son infecciones por estafilococos y micoplasma. En cuanto a las infecciones virales, tenemos que tomar en cuenta que los agentes protagónicos son el virus de la hepatitis C, A, B e inclusive el VIH. Y en cuanto a las parasitosis, pues hay que tomar en cuenta que aquí los principales agentes, por ejemplo, son ancilostoma, estrongiloides, toxocara y filariasis. Recuerden que les había mencionado acerca de la urticaria colinérgica, que estadísticamente se presenta después de los 20 años. Esta se caracteriza por presentarse, por producirse, por hacer ejercicio, por sobrecalentamiento pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tomar un baño caliente o inclusive tensión emocional. En cuanto a la clasificación, con base al cuadro clínico, la vamos a dividir en tres: urticaria propiamente dicha, dermografismo y edema angioneurótico. Con base al origen, puede ser de origen inmunitario, es decir, o dependiente de la inmunoglobulina E o dependiente del complemento. Un origen no inmunitario, dos tipos: desgranulación directa de los mastocitos y desgranulación indirecta de los mastocitos. Caracterizado y asociado por el consumo del ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. O un origen idiopático. Con base a la evolución, una urticaria aguda, menos de 6 semanas. Una urticaria crónica, más de 6 semanas. Con base al cuadro clínico, una urticaria común. Una urticaria física. Esta puede ser adrenérgica, acuegénica, colinérgica, relacionada al frío, por presión retardada, dermografismo, limitada a la zona de calor, solar, angioedema vibratorio. Vasculitis urticariana, esta demostrada a partir de biopsia. Y el angioedema caracterizado clínicamente por la aparición de ronchas. Hablando del cuadro clínico de la urticaria, esta puede ser ya sea circunscrita, diseminada o generalizada. Se va a caracterizar por la aparición de ronchas o abones, que son elevaciones mal definidas, ya sea del tamaño, forma y números variables. Vamos a encontrar la piel con una tonalidad de naranja, va a haber un prurito intenso y esto puede durar ya sea de minutos a horas. Hay que tomar en cuenta, como se los comenté anteriormente, que la urticaria puede ser aguda, menos de 6 semanas, o crónica, la cual se caracteriza por presentar
recidiva. Hablemos de una variante. Hablemos de la urticaria facticia o dermografismo. Esta se va a caracterizar por la aparición de ronchas lineales o de formas caprichosas dependiendo de la forma en cómo el paciente lleva a cabo el rascado causado por el prurito intenso de las ronchas. Otra variable es el edema angioneurótico o angioedema o edema de Quincke o un edema urticaria gigante. Este se le va a caracterizar por presentarse en la cara, en las extremidades. Y en la cara, las localizaciones más frecuentes son en los párpados y en los labios. Además, la urticaria Quincke se va a caracterizar por presentar, además, síntomas extracutáneos, como lo son síntomas gastrointestinales, una epigastralgia, náuseas, vómito, inclusive diarrea. Hablemos de una variante un poco menos frecuente, la urticaria por contacto. Esta se va a caracterizar por presentarse ya sea en las manos o alrededor de los labios y por asociarse al uso de látex. Y hablemos también de otra variable que es la vasculitis urticariana. Esta vasculitis urticariana se va a caracterizar por presentar ronchas, pero no pruriginosas, sino porque el paciente va a quejarse de un ardor intenso. Más que prurito, un ardor intenso de larga evolución, 24 horas, y que va a dejar a la piel con una pigmentación violácea. En cuanto al diagnóstico diferencial de la urticaria, tenemos prurigo por insectos, eritema polimorfo, eritema anular centrífugo, urticaria pigmentaria, pemfijoide ampolloso, síndrome de Sweet, que es el síndrome de Sweet, es una dermatosis neutrofílica, febril y aguda, y finalmente un exantema por una infección viral, exantemas virales. En cuanto a los datos histopatológicos por parte de la urticaria, ¿qué vamos a encontrar? Vasodilatación, edema, infiltrado en la dermis por parte de linfocitos, polimorfonucleados, eosinófilos e inclusive histiocitos, considerando muy importante que es en las fases agudas indistinguible del pénfigo y del pemfijoide. También hay que tomar en cuenta que, como se los había mencionado, la vasculitis urticariana, que se caracteriza por la presentación de pigmentación violácea de la piel con ronchas que presentan mucho más ardor en comparación del prurito, esta va a presentar la vasculitis leucocitoclástica. En cuanto al tratamiento para la urticaria, pues hay que considerar que cuando no se conoce la causa específica, es decir, cuando el origen de la urticaria es idiopática, el tratamiento va a ir dirigido a tratar la sintomatología por parte del paciente. ¿Por qué? Porque la urticaria va a representar una degradación a la calidad de vida del paciente debido a las ronchas que van a provocar el prurito y el ardor, ya sea en el trabajo o en la escuela. Bueno, hay que considerar que al paciente se le recomienda suspender el consumo de ácido acetilsalicílico, aspirina o cualquier otro producto que desencadene estas sospechas por el cual se está llevando a cabo este proceso de urticaria, como conservadores o colorantes. Se va a llevar a cabo el uso de antihistamínicos, bloqueadores de los receptores H1 y H2, como cuáles la difenhidramina, la clemastina, clorfenidramina, pinastina, ketotifeno. Punto de aparte, renglón, hablemos de la doxepina. Esta se trata de un antidepresivo ansiolítico con actividad potente en cuanto a los receptores antihistamínicos H1 y H2, por lo que esta, aparte de ser un antidepresivo ansiolítico tricíclico, también se utiliza principalmente para el tratamiento de la urticaria crónica en dosis que van de 10 a 50 miligramos por día.